El fútbol es más que un deporte, es un lenguaje universal. Es incluso el lenguaje que nos unió a nosotros. Que el fútbol te da la oportunidad de realmente entender y sentir un lugar, no solo visitarlo. Por eso viajamos por toda Latinoamérica. Para entender cómo el fútbol define quiénes somos, nos une y a veces nos separa. Esta es nuestra carta de amor al juego. Esto es cultura de la cancha. Cuando llegamos a Colombia, lo primero que sentimos fue alegría, música, color, calidez. Pero este también es un país cuya historia demasiadas veces se reduce a titulares y representaciones de conflicto. Colombia es un país que avanza. Su historia es una de transformación y nos propusimos explorar el rol del fútbol en el corazón de esa sanación. Para entender más, visitamos Atlético Nacional de Medellín. En Medellín, todos los caminos llevan a Atlético Nacional, un club en el centro de la identidad de la ciudad. Va a llegar sobre la última línea, levanta el centro, salta Enrique, golpe de cabeza, gol. Atlético Nacional es una religión y se ha convertido en una utopía. Nosotros somos el amor verdadero por Atlético Nacional, por los colores, por nuestra ciudad. Todos vamos detrás de la misma pasión, detrás del mismo sentimiento. Atlético Nacional, lo decimos con mucha humildad, pero con mucha convicción, es el equipo más grande de Colombia. Nos caracteriza la grandeza, la pasión, la búsqueda permanente de seguir engrandeciendo nuestra historia, nuestra hinchada. Tenemos la fortuna de tener más de 15 millones de hinchas. Hoy por fortuna tengo la alegría de poder llamar compañero de trabajo a quien siempre ha sido un ídolo para todos nuestros hinchas. Y más que un ídolo, el profe Pacho, como es bien conocido, y esa palabra profe, digamos, le queda pequeña para su sabiduría y su aporte al fútbol colombiano y mundial, me atrevería a decir yo. Su nombre trasciende fronteras. El fútbol es básicamente toda mi vida. El fútbol es mi familia. Y fuera de eso, mi barrio conspiró, porque era una comuna donde cada sector se encontraba para competir los fines de semana. Pero el fútbol era un punto de encuentro de gente de barrio. Y ahí los valores y los principios, donde la amistad es determinante, el respeto fundamental, respeto al balón por encima, era lo primero que pensábamos nosotros, respetar el balón y después respetar al rival. El mayor respeto a un rival es ganarle con autoridad. El fútbol, para nosotros los colombianos, es un punto de encuentro. Ahí nos encontramos las regiones y eso fue una invitación de la Selección de Colombia, porque en la Selección de Colombia, cuando la Rosca Paisa abrió los brazos, acogió al caleño, al costeño, al bogotano y era un país. Y fuera de eso, logramos éxito, hizo que todos lloráramos y nos abrazáramos alrededor de un logro. El alma de un club vive en su gente, en los rituales, las amistades y lo que se transmite en casa. Hernán Uribe y su familia son la esencia de lo que significa ser verde. Contame un poco, ¿qué es todo esto? Esto es la locura más grande que yo tengo. Acá está un poquito de la historia de Nacional. De cuenta de Nacional conoce Japón, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, pues hemos ido a ver a Nacional en todas partes. Los pasados familiares cuadran. Hasta tienen un museo, o sea, en la casa, digo, claro. Nacional para Colombia es poder reconocer al país
no solo cuando salimos a la droga, que son narcotraficantes, no. Nacional es como esa empresa que podemos mostrar, ese equipo, esa pasión que podemos entregar al mundo entero. Es mostrar que aquí tenemos muchas más herramientas de salir adelante. Es increíble ver cómo a 400 kilómetros de queda Bogotá llenamos 3 veces el estadio. Es increíble mirar cómo la persona puede estar mal, puede no tener dinero, pero hace lo que sea por ir al Atanasio, por olvidarse por un momento de sus problemas. En el estadio todos somos iguales. Toda la semana trabajamos, laboramos todas las semanas. La única salida de nosotros es cuando vamos a fútbol o cuando podemos viajar. Para nosotros el fútbol y Nacional tiene el poder de hacerte olvidar de todos los problemas, de hacerte olvidar de pronto los malos ratos que pasaste, y es como el escape donde vas y quemas adrenalina, quemas todo. Para nosotros Nacional es el amor más grande. Yo en mi caso lo comparo con uno de mis hijos. Yo tengo 3 hijos y el cuarto es Nacional. Es algo que es indescriptible, que como le decimos nosotros a los otros hinchas, el sentimiento que vos no puedes sentir. Y no te lo puedo explicar porque tienes que ser hincha de Nacional para sentirlo. Son las 7, la de Chulo, la de todos lados. Vámonos verdes. Atlético Nacional a nivel familiar para mí, yo creo que está muy presente dentro de nosotros porque ha venido pasando de generación en generación, ellos a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Uno se sienta como a analizar, estoy en el lugar que siempre he querido estar, mi lugar feliz en el mundo, mi lugar en el mundo, abrazarnos en un gol, sufrir juntos. Por ejemplo, recuerdo mucho con mi hermano el día que ganamos la Copa Libertadores, que apenas fue el pitazo final, abrazados llorando de que lo logramos. Festejan el segundo título de Copa Libertadores de Atlético Nacional, que se convierte en el rey de Copa. Es el momento en el que pueden sentir un montón de emociones en un mismo lugar, alegrías, tristezas, pero sin embargo seguir ahí conectado, compartiendo con los tuyos. Es un momento muy especial para nosotros como familia, es como lo que compartimos los domingos, lo que siempre estamos juntos. Bueno, es algo demasiado especial para nosotros. ¿Tú por qué te hiciste hincha Nacional? Es que mi papá me enseñó el Nacional. Y como el Nacional es el que más hinchas tiene, a mí me gusta. Nosotros a nuestro hincha lo tenemos en el primer lugar. Siempre tenemos la fortuna de contar con nuestros hinchas que van y nos acompañan a los hoteles, a las concentraciones. Entonces nosotros decimos que el hincha es lo más importante que tenemos. Si Nacional juega en la luna y puede llegar el equipo, nosotros llegamos. Pero los del sur van a llegar y los hinchas van a llegar. Las hinchadas somos parte fundamental, sobre todo las barras populares somos parte fundamental de lo que es el espectáculo y lo que son los clubes. Pues nos encargamos de seguirlos en todos los estadios, en todas las canchas donde jueguen nacional e internacionalmente, y creo que eso también hace que los clubes se popularicen como lo han hecho hasta hoy. Del área colocamos una bandera, ahí le colocamos lleno también de plástico, y en esta sola tribuna, aquí lleva la frase, la que te mostré. Es que la barra también gana partidos, la barra es el aliento, es como ese apoyo incondicional, o también los que manifiestan un desacuerdo en cuanto al manejo del club. Pero la barra, el día de un partido, es la alegría, el amor, la barra es la fiesta, la barra es el carnaval, la barra es como te dije ahora, lo más sincero que puede tener el equipo. Soy del verde, porque el verde es alegría, porque saben que este año los verdes damos la vuelta. Fe, familia e identidad, escritas en verde y blanco. Hernán nos llevó a la famosa Comuna 13, donde la transformación de Medellín se vive con más fuerza. Antes era un escenario de violencia, hoy es el corazón palpitante de la cultura de Medellín. Conocimos al rapero local El Flaco, quien nos dio un recorrido por la zona y también nos explicó la importancia del deporte y el arte en la construcción de esta narrativa.
Bueno, en estos momentos nos encontramos en la cancha de la Independencia número 1, una cancha que hoy en día es un lugar que utilizamos para bastantes actividades culturales y deportivas, pero anteriormente, lastimosamente, era un lugar donde el tema de la guerra y el conflicto acá en la comuna, pues fue un lugar que utilizaron los grupos armados para otro tipo de cosas, donde marcó la historia de la Comuna 13, pues porque era el lugar donde normalmente dejaban las personas que asesinaban acá en las partes altas de estos barrios. Y hoy en día es uno de los lugares que más utilizamos para diferentes actividades culturales. Bueno, mi gente linda, aquí tenemos una dinámica donde lo vamos a saludar. Muy buenas tardes. Acá fue fundamental el deporte y el arte, pues porque fue por medio del deporte y el arte que nosotros empezamos a transformar vidas acá en la Comuna 13. Fue la manera que encontramos de poder hacer algo por los jóvenes de la comuna y eso nos llevó a hacer otras cosas por nuestros barrios, que es como hoy en día se transforma la Comuna 13. Bueno, en esa cancha, aparte de hacer torneos deportivos, también es un lugar que utilizamos para hacer batallas de freestyle. También es un lugar donde que se ha utilizado para hacer muchos videoclips musicales de muchos artistas importantes de acá de Medellín. Entonces es un lugar que muchas personas hoy en día quieren utilizar para mostrarle al mundo, donde anteriormente pues nada que ver, ¿sí o qué? Para este momento que le voy a improvisar. Hey, my friend, where are you from? ¿De dónde son? Argentina. Claro que sí. Que Dios te bendiga siempre, que te vaya bien aquí, ya que eso es algo legendario. Tú eres el dueño de la Nacional y vas a ser como el equipo millonario. El fútbol en la Comuna 13 ha sido importante, inclusive acá en la comuna han salido muchos jóvenes al profesionalismo por medio del deporte. Entonces siempre es seguir promoviendo el deporte a los jóvenes como una alternativa para ser alguien en la vida también. Para mí el fútbol es una manera de unir las personas, es una manera de transformar vidas y de mostrar, no sé, esas cualidades y esos talentos que podemos tener ocultos en el deporte. Acá el deporte y la cultura no borran el pasado, ayudan a escribir un futuro diferente. Desde Medellín viajamos a Ciudad Bolívar en Bogotá, conocida por ser la zona más peligrosa de la ciudad. Ciudad Bolívar todavía busca el cambio. Nos encontramos con Colombianitos, una fundación inspiradora que usa el fútbol para enseñar valores y abrir puertas a las comunidades jóvenes de Ciudad Bolívar. Colombianitos nace en el 2001, quiere decir que este año completamos 24 años de actividad. Colombianitos nace por una iniciativa de colombianos que viven afuera del país, donde ellos quieren hacer una promoción o algún tipo de beneficio social que tenga para las comunidades aquí en Colombia. Entonces nuestra fundadora Ángela Patricia Llaniot se reúne con otros colombianos que están afuera en Atlanta, Estados Unidos, y dicen cómo podemos incentivar, ayudar a Colombia, principalmente con la niñez. Ella hace un viaje a las favelas de Brasil y se da cuenta que muchas de las favelas utilizan los espacios deportivos para incluir a los muchachos en actividades formativas o sociales. Y entonces viene acá a Bogotá y dice, yo quiero trabajar en Ciudad Bolívar y mirar a ver si se puede implementar un programa deportivo. Básicamente así comienza Colombianitos. Así es que como... ¡Curar! Cuando comenzamos a hacer esa implementación del programa deportivo nos damos cuenta que no es solamente enseñarle al muchacho a practicar un deporte y que tenga una habilidad técnica, sino que se le pueden unir valores, ¿sí? En Colombianitos los hemos llamado habilidades para la vida, que son, por ejemplo, la comunicación asertiva, la competitividad, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, la empatía. Colombia es un país demasiado futbolero, a pesar de que no ganamos nada. Es un país que, digamos, su deporte madre y por donde corre todo es el fútbol. Yo creo que el fútbol genera una capacidad de identidad. Si tú ves el barrio, solo es cemento, 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 y los únicos espacios de encuentro comunal, de entretenimiento y diversión que existen son las canchas. Son una cancha de fútbol. ¡Listo, vienen! Todos no se quitan los petos. La profe al final va a estar realizando una inscripción para las personas que quieran
participar del grupo semillero. Vea que eso trae unas cosas muy chéveres para ustedes, unas cosas muy bonitas que pueden aprender bastante. Es un aprendizaje muy significativo el que el niño vive en ese momento dentro del ejercicio, porque pasa rápidamente de la teoría a la práctica y puede converger las dos ideas y decir, hoy me voy de la cancha aprendiendo que yo también puedo perder y que, por ejemplo, el fútbol eso es hermoso, me da una segunda oportunidad. Siempre me va a dar otra oportunidad para volver a ganar. A través del fútbol intentamos que sean líderes, a través del fútbol intentamos que encuentren vías de no consumo, por ejemplo, de alcohol o drogas. A través del fútbol intentamos que encuentren, digamos, medios de convergencia e integración social que eviten conflictos y lleven a la convivencia y la paz, y así sucesivamente. Rápido, que sea rápido. Atentos, atentos, atentos. Mi historia en Colombianitos inició hace aproximadamente unos 15 años, donde tuve la oportunidad de participar en el Tierrero, que era pues la cancha que Colombianitos tenía en ese entonces, donde participamos pues aproximadamente yo creo que unos 1000 niños. Colombianitos tenía la posibilidad de brindarnos los entrenamientos, de brindarnos herramientas para nuestras problemáticas que teníamos en el colegio, el tema de la violencia que era muy constante en el colegio, nos brindaba esas herramientas para combatirlos y entender que los golpes no son la solución de conflictos, sino que tenemos muchas más herramientas con las cuales podemos combatir este flagelo que tiene nuestra sociedad. ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? Levanta la cara. Y pues yo también considero que gracias a Colombianitos tuve la oportunidad de ser quien soy en este momento. El fútbol es transformación. Yo creo que la palabra transformación es porque el impacto que tiene el fútbol de transformar una vida es inigualable, porque la transforma desde su corazón y sus sentimientos hasta las ideas que tiene en su cabeza. Entonces tiene la capacidad de atravesar toda la identidad de una persona, toda su historia de vida y llevarla por diferentes caminos. Entonces puede ser un camino profesional, puede ser un camino de gusto, puede ser un camino de práctica. Entonces tiene la posibilidad de transformarlo en toda la integración de su ser. En lo alto de las montañas de Boyacá, a 4 horas de Bogotá, la pasión colombiana por el fútbol toma otro significado, su impacto económico. Es un pueblo que está suspendido en el tiempo. Encuentras a una arquitectura colonial, sigues viendo gente autóctona, campesinos, un pueblo de tranquilidad, de paz, donde nacen muchas ideas, nacen muchos artistas. Aquí básicamente respiras paz. Desde que sales de tu casa siempre vas a sentir tranquilidad. Acá el fútbol está atado a la vida cotidiana. Poco fuera del país saben que este pequeño pueblo ha construido toda una industria alrededor del juego, cosiendo balones a mano hace más de 70 años. Bueno, llegamos a Good Stitch, buena costura. Espectacular. ¿Listo? Permiso. Aquí es donde la magia ocurre, donde todos los procesos, los pequeños procesos se hacen para que después se junten y hagamos un gran balón. Bueno. Increíble. Las tradiciones de Monguí, pues esta es como la más conocida, la fabricación de los balones. Muchas familias se dedican a hacer balones de fútbol y diferentes disciplinas. Es un oficio, es un hacer, un saber de nuestros campesinos y campesinas de Monguí. Gracias a alguien que vino e implementó esta actividad tan bonita y hoy ya tenemos alrededor de 32 fábricas taller de balón. Y todos cada vez están mejorando. ¿Cuál es el impacto? Algo importantísimo, que a través del tiempo han mantenido esa estabilidad económica. Socialmente, culturalmente, pues hombre, ya hace parte de nosotros. A nosotros acá nos conocen por dos cosas. El indio Rómulo a través de la poesía costumbrista, pero sobre todo por el balón. En el 2012, mi amigo Justin viajó alrededor del mundo, buscando un lugar donde hicieran balones. Fue a Pakistán. Allá hacen la mayoría de los balones en el mundo, pero se chocó con una cultura diferente. Quizás él trató de renunciar a su sueño, pero por cosas del destino buscó nuevamente y encontró un pueblo muy pequeño en Colombia, balones. Vamos a Monguí.
Nuestra tarea era diseñar, o es, el mejor balón del mundo, pero que estuviera acompañado con el compromiso social y el cuidado al medio ambiente. ¿Por qué Good Stitch? Good Stitch traduce buena costura, y es lo que hacemos, no solo en el balón, la costura que lleva, sino en las relaciones que tenemos con el entorno. ¿Cuántos balones hacen por año, más o menos? Podemos hacer alrededor de 1.200 a 1.500 balones. Bien. No hacemos una cantidad así exorbitante, porque cada proceso, como te digo, es pieza por pieza. La importancia del balón a mano, hablando en la parte social, es mantener esta tradición, ¿sí? Porque ahora hay muchas máquinas. Entonces, mantenerla a través del tiempo, que somos humanos, somos gente que hace las cosas con las manos. El Pivo, que es nuestra marca colombiana. Muy bien. Estamos todavía en proceso de registrarla, ¿sí? Que nos la aprueben. ¿Y por qué escogimos Pivo? Y yo creo que por tu nación tú lo debes entender. Pibe. Los pibes son los niños que juegan al fútbol. Y están las pibas también. Ahorita también es fuerte y la chica juega muy bien. Entonces, ¿cómo debería llamarse el balón? Sin darle muchas vueltas al asunto. Pivo. El Pivo. En el comienzo me involucré en diferentes procesos, ¿no? Como vulcanizar, y luego ve uno, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos a partir de máquinas de frecuencia, de instrucciones de alto y de bajo relieve, entre otro tipo, ¿no? Respecto a Good Stitch, pues siempre deseé hacer un balón con las características profesionales según lo requiere el ente regulador, ¿no? Un balón que compita con cualquier tipo de marca, en materiales de vanguardia y todas las especificaciones y demás que sea fabricado en Monguí. El pueblo de los balones, la ciudad de los balones, además que aquí tenemos la capacidad que a pesar de no tener una tecnología tan avanzada, se hace todo tipo de balón y de todas las calidades. Entonces aquí le hacen balón promocional para la fábrica que sea. Ya está saliendo del país, ya está saliendo con un concepto nuevo. Los jóvenes, los hijos de quienes trajeron este oficio, se profesionalizaron. Y para mí es muy grato contarle a usted y al mundo que hay profesionales que vinieron, reorganizaron las empresas de sus padres, de sus abuelos, y hoy ya hay profesionales que trabajan en las fábricas manteniendo ese legado, evitando que la mano de obra calificada se desplace y se pierda en otras ciudades y no aporte a la economía. Pues es un orgullo completo decirlo, ¿no? Que nosotros hacemos parte de esta pasión, porque el fútbol es no solo en Colombia, sino en el mundo es el deporte más querido. Esto me llena de satisfacción, pero es más grande que cualquier persona. Esto tiene que seguir, aun si yo no estoy, tiene que trascender las fronteras. Lo más satisfactorio para mí es realizarlo, hacerlo, ¿sí? Hacerlo y seguir incursionando y seguir desarrollando y seguir compitiendo como tal. Acá en Monguí, para algunos el fútbol es empleo, para otros es patrimonio, pero para todos es orgullo. Llegamos preguntándonos qué rol juega el fútbol en la transformación de Colombia. Ese camino de transformación no ha terminado. En las calles, las familias y las fábricas, el fútbol es un hilo de unidad, oportunidad y sobre todo, resiliencia. Yo siempre digo, es la mejor herencia que me dejó mi padre, es el regalo más grande que él me pudo haber dado. El fútbol es una manera de vivir. Entonces, cuando yo entreno, los valores, los principios, los códigos, estoy entrenando también o dándole argumentos a la gente para vivir. Para mí el fútbol es una herramienta para transformar vidas, porque no solamente se la va a cambiar a la persona que tiene la posibilidad de jugar y ser profesional o vivir del fútbol, sea como jugador, como en la parte administrativa, todo, sino a todos los que estamos detrás, que somos hinchas. Quizás no todos vayan a ser futbolistas, que lo sueñan sí, pero eso le va a enseñar valores para ser mejores seres humanos.
transformación. El fútbol tiene la capacidad de transformar muchísimas realidades. El fútbol para mí es amor. El fútbol para mí es alegría. El fútbol para mí es un sentimiento. Felicidad. Pasión. Empleo. Unión. Transformación. Sinergia. La vida. El fútbol para mí es como mi corazón.